Buenas tardes, gracias por venir. Hoy empezamos una tanda nueva de estas charlas en este tipo de local, más espacioso, mejor acondicionado que el que teníamos en la sede anterior. Unas palabras para hablar de la asociación. Somos Asociación Cultural Hipatia. Estamos dedicados al estudio, la práctica y difusión de las enseñanzas de las escuelas tradicionales, aunque estamos abiertos a todas las últimas tendencias que lleven a un progreso en el camino de la consciencia. Nosotros nos financiamos por los talleres que hacemos y después, hasta donde nosotros no podemos enseñar, que apenas enseñamos nada, llamamos a los expertos, como en el caso de hoy, Eloy, Millet, y ellos son los que nos enseñan de verdad. El tema que nos trae hoy lo titula Energía. Va a tocar 4 puntos: materia oscura y energía oscura, la ecléctica teosofía, Amonio e Hipatia, la dualidad Kundalini y Fohat, mente y deseo, la octava esfera. Eloy Millet es licenciado en Economía y Empresa por la Facultad de Valencia, catedrático de Administración de Empresas, especializado en Matemática Financiera, investigador y conferenciante de la relación entre filosofía y ciencia. Es un hombre que nos acerca el mundo espiritual de la mano de la ciencia. Gracias por venir. Muchas gracias, Rubén. Bon vespre a tots. Buenas tardes a todos. Ya estáis viendo la primera diapositiva. Os he preparado unas 60 y pico diapositivas. Cada una de ellas es una idea. Esto es como la mayoría de nosotros habremos ido alguna vez a una discoteca y esos flashes de luz blanca que nos deslumbra, pero nos permite ver a la persona que tenemos delante como si se estuviera moviendo de manera robótica. No vemos cómo ha pasado de una imagen a otra, pero el conocimiento del movimiento de nuestro cuerpo nos hace comprender la relación que hay entre las dos imágenes, conocimiento y comprensión. Para hablar de energía, es algo semejante a el concepto que tenemos de lo que está debajo respecto de otra cosa que está por encima. Lo que es grande lo referenciamos respecto de otra cosa que lo conceptuamos como pequeño. Lo que es bonito respecto de lo que es feo. Es decir, hay un contraste de criterios que al relacionarlos nos permiten calificarlos, pero hay que relacionarlos ambos. Y lo interesante de esta relación es que el conocimiento de que lo que estamos viendo es el modelo de referencia nos permite calificar el otro desconocido, el que está debajo, porque el que nos referimos está por encima. El que es grande porque el que nos referimos es más pequeño. El que es caliente porque la referencia que tenemos está fría. Estos dos extremos nos llevan, aplicado a la psicología del ser humano, a contemplar la energía de 3 maneras. Respecto de lo que sabemos, que es el conocimiento. Respecto de la relación que establecemos entre lo conocido y lo desconocido, que nos lleva a la comprensión. Y una tercera, que es la mezcla de ambas, sin que una excluya a la otra. Continuemos con la aplicación psicológica al ser humano. ¿Qué implicaría el conjunto de conocimientos? ¿Una creencia? ¿Qué implicaría el extremo
solo constituido por el conocimiento, que creemos pero no comprendemos. ¿Qué implicaría el segundo extremo? La comprensión. Comprendo pero no creo. ¿Qué implicaría la tercera? Que comprendo todo en lo que creo y creo solo en lo que estoy comprendiendo. Desde esta tercera manera vamos a intentar exponeros algo sobre la energía. Tengamos en cuenta que científicamente considerada, la energía es uno de los temas más desconocidos, precisamente porque establece una relación, como os estoy diciendo, comparativa entre algo que conocemos y otra cosa que nos resulta desconocida. Pero hace falta el conocimiento y la comprensión para que pueda establecerse esa relación. Energía es cosa de dos. ¿Qué utilidad puede reportarnos esto? Que respecto de la psicología humana, esta simbiosis, este equilibrio entre conocimiento y comprensión, nos permite traducir todo lo que sabemos en una actitud. ¿De qué nos sirve el conocimiento si no hay una actitud que lo refrende? Si no hay un acto humano en el que aplicar ese conocimiento, ¿qué utilidad tiene que sepamos mucho? Si nuestros actos no utilizan ese conocimiento. Desde este punto psicológico, de la capacidad de convertir al conocimiento en acción, vamos a hablar de la energía. Esta podría ser una nueva definición de sabiduría. La capacidad de convertir en acción a lo que sabemos. ¿Qué sabemos hoy de la energía? Si del conjunto cósmico, sabemos algo del 5%, que es eso que llamamos materia aproximadamente, hay un 95% que nos resulta realmente desconocido. Pero si hoy sabemos algo de ese 5%, hace 200 años no sabíamos lo mismo. Por lo tanto, continuemos con la aplicación psicológica. ¿De qué nos sirve? ¿Qué utilidad tiene el que sepamos hoy más de ese mundo que llamamos materia que hace 200 años? Que al tener más conocimiento podemos transformarlo en actitud. Si no somos capaces de realizar esa transformación, es que el ser humano no se está renovando. Estamos siguiendo y repitiendo las mismas actitudes de tiempo A. Y de ese 95%, la ciencia nos dice que el 72% de lo cósmico es energía oscura, el 23% materia oscura. Falta el 5% que es lo que llamamos materia, incluidos gases, líquidos y sólidos. Por lo tanto, de ese 95%, un porcentaje energía oscura, otro materia oscura. ¿Por qué a uno se le llama energía y a otro materia? Simplemente para diferenciarlos. No porque uno sea energía y el otro no. ¿Por qué se le llaman a las dos oscura? No porque tenga un color oscuro, ni porque sea objeto de invocación del mal o de la magia negra. La energía oscura y la materia oscura nada tienen que ver con el mal. Son términos completa y absolutamente científicos. Se llama oscura a ambas porque la luz, que es un fenómeno electromagnético,
podemos identificarla como a todo fenómeno electromagnético, por su frecuencia, por su amplitud, por su longitud de onda. Pero no hay ni una frecuencia, ni amplitud, ni longitud de onda que podamos detectar ni en la materia oscura, ni en la energía oscura. Es decir, no provocan ningún efecto o fenómeno electromagnético. Por lo tanto, no salen luces de allí. Por eso se les llama de oscuras. Voy a indicaros un par de características de la materia oscura y una de la energía oscura. Las características más sobresalientes de la materia oscura es que mueve a las estrellas. En la imagen de la izquierda tenéis la fotografía de un conjunto estelar en el que no se detecta ningún agujero negro. En la imagen de la derecha, otro conjunto estelar en el que sí que se detecta un agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Es un centro gravitatorio en el que hay una fuerza absorbente o atractiva tan enorme que ni siquiera la luz sale de lo que penetra en este embudo o agujero negro. Es como un embudo, como un saco sin fondo. Una inmensa e inconmensurable fuerza atractiva, es decir, gravitatoria. Es un vórtice gravitatorio. Este agujero negro o vórtice de gravedad es el que induce a que las estrellas, un conjunto estelar con agujero negro, se muevan mucho más rápido y en mayores espacios que otro conjunto estelar sin agujero negro. Otra característica de la materia oscura es que es la creadora de la fuerza gravitatoria, de la centrípeta, todo lo que tiende a un centro definido. En la charla última de junio vimos que la partícula más diminuta que hoy la ciencia puede identificar es la cuerda. Vimos que hay básicamente dos tipos de cuerdas, unas abiertas, otras cerradas. Y vimos que precisamente era la cuerda cerrada la que es capaz de viajar en dos universos simultáneamente, dos o más. Es capaz de desplazarse entre dos o más estados de materia. Este movimiento entre dos o más universos o estados materiales hace que crea una fuerza entre los universos o estados en los que viaja, que crea la gravedad. Luego, el origen de la fuerza gravitatoria está en la existencia de cuerdas cerradas, no en las abiertas, que se mueven solo en el mismo universo o en el mismo plano. Tienen su importancia, pero no la vamos a contemplar aquí, ya que ahora no nos resulta útil. ¿De qué nos sirve los conceptos de la materia oscura a nivel práctico? A nosotros, ¿qué analogía podemos entresacar? Pues cuando me propongo hacer algo, cuando decido y elijo qué es lo que voy a hacer, atraigo todo aquello que me va a ser útil y de lo que me voy a servir para realizar aquella propuesta. Es decir, que en el ejercicio de mi libre albedrío, de mi voluntad, atraigo los elementos materiales o inmateriales que me crearán la materia necesaria para realizar lo que me propongo, y esa creación de fuerza gravitatoria hace que yo como individuo, como ser humano, sea capaz de crear
un vórtice energético semejante a un agujero negro, limitado a mi potencial, pero que ejerce la misma función y la misma que la materia oscura. Lo cual quiere decir que todo lo que el científico nos cuenta respecto de la materia oscura, el psicólogo lo está aplicando, porque hay una realidad, hay una analogía entre lo desconocido, esa materia oscura del cosmos, y lo más conocido que es la actitud humana. Conocimiento nos lleva a comprender. Y de la energía oscura. Sabemos bastante más de lo que os voy a decir, pero lo que nos resulta más útil y os resalto es que la energía oscura se manifiesta de manera contraria a la materia oscura. Si la materia contrae, la energía oscura disipa, irradia, crea la fuerza centrífuga. Desde un centro se irradia fuerza hacia los extremos, hacia todos los extremos y direcciones. Es como si hincháramos un globo en el que hemos dibujado pequeños círculos. Conforme vamos insuflando aire al globo, estos círculos se van separando. El globo es el mismo, pero aumenta el espacio entre los círculos, es decir, entre las partículas. Ya se afirma que cada uno de esos círculos representa el tiempo. Al aumentar el espacio, estos círculos, que es el tiempo, se están separando. Lo cual quiere decir que los elementos que hay dentro del globo para recorrerlo tienen que aumentar su velocidad para disminuir el tiempo. Llega un momento en que la velocidad es tal, como la de la luz o más, que el tiempo es cero o es negativo. Y entonces viene el concepto de tiempo cero o de tiempo negativo y retrocedemos al pasado. Bien, todo esto son elucubraciones acerca de la energía oscura. ¿Qué analogía psicológica, otra vez, podemos entresacar respecto de la energía oscura? Pues si con la materia atraemos aquello que pretendemos usar para realizar una propuesta en realidad, no en la imaginación, con la simbología de la energía oscura, apartamos aquellas posibilidades que no hemos elegido, que no nos molesten, que no desvíen nuestra atención respecto de lo que pretendemos hacer, para concentrar toda nuestra voluntad en aquella propuesta y no disipar o fragmentarnos en varias propuestas y lo que crea indecisión por nuestra parte. Como vemos, el estudio de la materia oscura y de la energía oscura nos da un concepto que, a través del conocimiento y de la comprensión, aplicado al ser humano, tiene su refrendo. ¿Cómo comprendimos esto de la materia y energía oscura? Con una anécdota bastante curiosa. Hoy en día somos capaces de medir la masa de la Tierra con bastante exactitud. También la masa de la Luna y de cualquier otro planeta. A unos astrónomos se les ocurrió medir, cuantificar la masa de la Tierra-Luna como un conjunto, no por separado, por aquello de comprobar si el conjunto Tierra-Luna tendría la misma masa que la de la Tierra y la de la Luna, calculadas por separado y luego sumadas. Bien, al hacer el cálculo del conjunto Tierra-Luna, resulta que les daba 24 billones con B de toneladas más.
Claro, aquí hay un error. Repitieron 24 billones de toneladas más. Vamos a hacerlo con Júpiter y con sus lunas. Les daba un resultado, no 24 billones, otra cifra, pero ¿de qué sirve que os dé ahora cifras? Había una diferencia. Lo repitieron con Saturno varias veces, con lo que está a nuestro alcance de cuantificar. El resultado era el mismo. Aquí hay una masa que es materia y sin embargo no podemos detectarla, no la vemos, no sabemos de su existencia, pero está ahí y la pesamos. Y la definición de masa perdió su valor, ya que se define como la cantidad de materia que contiene algo. Si no detectamos que aquello tiene materia, ¿es que definimos mal a la masa? Probablemente. Pero no disponemos hoy de una definición mejor. Así que la mantenemos porque no sabemos definirla de otra manera. Pero la realidad es que al calcular la masa de un conjunto estelar y compararlo con el cálculo de las masas de las estrellas que lo componen, sumándolas, nos sale siempre una diferencia. Esa diferencia a favor del conjunto es la materia oscura. A través de la investigación de la materia oscura, dedujimos la existencia de otro factor, otra sustancia, otra energía, la energía oscura. Esto es hoy, pero ¿y ayer? ¿Y hace siglos atrás? ¿Cómo se desarrollaba la curiosidad? Energía tiene dos acepciones en griego, energeia y energos. Realmente la palabra que define en griego a energía es energeia. Alguien se empeña en decir que es energos. No por la razón de que energos es el efecto que produce la energía. Lo que percibimos, el trabajo realizado con una energía, es el efecto. La causa es la energía. Pero cuando hablamos de energía, aquí estamos relacionando energía con energos. Causa con efecto. Y así podemos comprender. Estamos hablando quizá de dos energías. Nuestros antepasados también hablaban de dos energías, la que percibían y la que no. Parece que sí. Llamaban energía del brazo a la potencia del atleta cuando lanzaba un peso, porque eso se percibe, se mide la potencia de ese brazo respecto de la distancia a la que lo lanza. Pero hay otra energía que no podemos percibir, la energía del pensador. Y las dos subyacen en el propio individuo. Una de las energías más conocidas hoy y antaño era y es el calor. Hoy, entre otras muchas cosas, sabemos del calor respecto de ese término científico que denominamos entropía. Un sólido tiene menor entropía que un gas. ¿Por qué? Porque las moléculas del gas se mueven en espacios más amplios y con más rapidez que los átomos de un sólido. Ese movimiento le da mayor entropía al gas que al sólido. Pero el concepto de calor implica que si calentamos el gas o calentamos el sólido, sus respectivas entropías varían, aumentan. Lo interesante no está en que el calor varíe el movimiento de las partículas que componen una materia. Lo interesante está en que hoy podemos analizar el movimiento. Podemos saber cómo se mueven. Este es el conocimiento y la oportunidad
que hoy, por tenerlo, tenemos la probabilidad de transformarlo en una actitud nueva. Y así la humanidad progresa y evoluciona. ¿Cómo se mueve un objeto calentado? ¿Cómo se mueven sus moléculas o sus átomos? Fijaros que esto es muy interesante. Sabemos que se mueven algo parecido a esa rueda. Esta rueda dentada con unos pedúnculos y terminando con unas bolas, ahí la vemos fija, pero intuís que el movimiento es de acuerdo a las agujas del reloj, está rodando en este sentido. Daros cuenta de que las bolas situadas a la derecha se están separando. Cuanto más aumente la velocidad de rotación, más tenderán a separarse. Pero las bolas situadas a la izquierda se están juntando. Y por la misma razón, cuanto más veloz ruede, más tenderán a juntarse. Entonces, hay un perfecto equilibrio de movimiento entre las bolas de la derecha y las de la izquierda. Es decir, las de la derecha se mueven como si accionara sobre ellas la energía oscura y las de la izquierda la materia oscura. El movimiento o acción, ese movimiento que hace que transformemos un conocimiento, lo que sabemos, en una acción inmaterial, materia, abstracto, concreto. Ese movimiento en el ser humano se hace así. Hay unos átomos, unas moléculas, unas células en nuestro cuerpo que se agrupan igual que las bolas de la izquierda o que se separan igual que las de la derecha. Esto produce que ese movimiento, si unas células se agrupan de una o de otra manera, provoquen un impulso eléctrico que a su vez genera otro impulso químico y la combinación que da lugar a un impulso electroquímico es lo que hace que nuestro metabolismo funcione. Es el resultado de lo que venimos definiendo como sabiduría, esa capacidad de convertir el conocimiento en acción. Ese es el movimiento y se produce así. Es algo parecido a la simbología que nuestros antepasados utilizaban para expresar la voluntad divina, la voluntad suprema, aquello más perfecto a lo que el ser humano tenemos alcance, aquello divino como germen en nosotros. Fijaros en que solo os he traído aquí un par de símbolos. La svástica, que nos da el sentido de un movimiento, no vamos a discutir si es dextrógira o levógira, la svástica y, entre otras, la imagen de la diosa Shiva, con la multitud de brazos, como si se estuvieran moviendo. No hay una quietud, hay una percepción de movimiento. Continuamos con lo mismo, la capacidad de transformar a lo que sabemos en lo que hacemos. Hoy en día hemos podido deducir qué poder llega a tener el calor, ya que es una de las energías más conocidas. En la superficie de nuestro Sol se calculan 5.778 grados centígrados. En el núcleo de nuestro Sol se alcanzan los 15 millones de grados. En la superficie del Sol Sirio, la temperatura alcanza los 30.000 grados. Estas cantidades que nos parecen enormes no tienen comparación con la cantidad de calor que hace falta para que se cree materia, para que aparezca un protón, un simple electrón, para que se cree
un protón y se agrupen 3 quarks, igual que para que se cree un electrón, hacen falta, calculamos, 7.000 millones de grados Celsius. Conclusión: por muy calorífico que sea nuestro Sol, por muy poder de temperatura que tenga Sirio, ni el Sol ni Sirio son capaces de crear materia, ya que por ser estrellas están formadas por protones, pero ellos no los han podido crear, lo cual quiere decir que en nuestro cosmos existen soles cuya capacidad calorífica es tal que pueden crear esos protones o electrones que cuando en otro lugar del cosmos se agrupan, forman algo como Sirio o como nuestro Sol. Es decir, hay cuerpos estelares que utilizan el resultado de la acción de otros. Hay seres humanos que utilizamos la acción de otros, pero hay una diferencia. La repetimos sin más o la incorporamos porque comprendemos que es mejor que la nuestra y la perfeccionamos, la adaptamos. Esta es la cuestión. Así hablamos de energía. Cuando hay movimiento, si no hay movimiento, no hay concepto de energía. En el siglo VI antes de Cristo, y os hablo del imperio aqueménida, los antiguos persas, se regían por el sistema filosófico copto. Esta filosofía copta o copto estaba basada en la adoración al dios egipcio Amun-Ra, dios de la sabiduría. Pero el detalle que quiero remarcaros y quedaros con ello, por favor, es que el sistema filosófico copto de adoración a Amun-Ra tenía una base en la que se le ofrecían ofrendas para conseguir ciertos dones. Y estas peticiones se realizaban con determinados rituales o determinados actos. Por lo tanto, cuando hablamos del siglo VI antes de Cristo, los aqueménidas o nuestros antepasados persas ya utilizaban del ritual para invocar algo de la sabiduría divina del dios Amun-Ra, como favores, bendiciones, etc. La base. Un detalle. Daros cuenta de en la imagen el imperio aqueménida es el coloreado con más oscuro, con marrón oscuro. Y el detalle es que daros cuenta que abarca desde el norte de África y toda la franja mediterránea. Lo cual quiere decir que los hijos del Mediterráneo español quizá tengamos sangre aqueménida. La base del sistema filosófico copto era dual. Se basaba en que el faraón, cuando hablamos de Egipto, o el rey, cuando hablamos del imperio persa, eran los teodidactos. Teo, Dios, didactos, enseñado por. Es decir, el faraón o el rey era enseñado por Dios, por Amun-Ra. Era revelado por Dios, por Amun-Ra. Y esa revelación era la que transmitía al pueblo. Pero la segunda parte, habían personas que no se lo creían y no creían que lo que el faraón o el rey estaba transmitiendo fuese la verdad. Y entonces se reunían en secreto, pero bajo la contemplación o la presencia del rey o del faraón, porque así intentaban comprender lo que a través del oráculo, de los sueños del faraón o de las visiones que afirmaba tener, intentaban dilucidar qué utilidad podía tener esto para el pueblo. Volvemos a lo mismo.
transformar al conocimiento en acción. Estas reuniones en secreto no era para otra cosa más que para intentar ver qué acción debemos comunicar al pueblo que tiene que realizar y que se deriva de eso que tú, faraón o rey, dices haber sido revelado por Amón-Ra. Esta base dual era la que estaba imperando en los antiguos persas. Demos un salto en el tiempo. Situémonos 8 siglos más tarde. Hay distintos, no uno solo, distintos grupos de personas que se dedican a intentar comprender lo que todos aquellos que dicen ser teodidactos o revelados por Dios comunican. Dios me ha comunicado esto, debéis seguir el dictado divino, etc. Cada vez proliferaban más grupos que intentaban comprender la aplicación práctica o la verdad que había en esa revelación. Se constituyó una manera de recopilar y todo esto lo unió bajo lo que hoy conocemos como movimiento gnóstico, la gnosis. Gnóstico no significa pertenecer a la gnosis. Se puede ser gnóstico simplemente buscando la comprensión, no solo el conocimiento, sino la relación entre lo conocido y lo desconocido. Esa es la mentalidad de un gnóstico, pertenezca o no a la sociedad gnóstica. El peor criterio en el que nació la gnosis, bajo el que se encontraban estos grupos que intentaban recopilar no las revelaciones de los teodidactos, sino aquellas deducciones argumentativas que distintos grupos de personas intentaban para comprender aquello que el teodidactos decía haber sido revelado. La acusación era grave y era el intento por parte de los gnósticos de sustituir la fe y la revelación por la argumentación. Entonces, como no hacían caso, no se creían todo lo que el teodidactos afirmaba objeto de su revelación, intentaban comprenderlo y a veces, en alguna ocasión, podían contradecirlo, como diciéndole de alguna manera, eso no te lo puede haber comunicado Dios. Eso no es así. Puede que no sea así. Es decir, es falso el que afirmes que estás siendo revelado. Por lo tanto, se les acusaba eso, de intentar sustituir la fe del pueblo en la palabra revelada por la argumentación que ponía en duda aquellas revelaciones porque se intentaba comprender. Volvemos aquí a tener dos energías o dos energías. La llamada eón, que era una unidad constituida por el ser humano, nosotros, el aspecto material, y otro ser inherente y complementario al humano, pero de aspecto inmaterial. La unidad entre el ser humano material y el otro ser inmaterial, esa unidad forma lo que ellos llamaban el eón. Afirmaban que tenemos todos un germen divino, por lo tanto inmaterial. La unión de 30 parejas de eones, es decir, 30 seres humanos materiales y 30 seres inmateriales, 60 en total, formaba un pleroma. Este pleroma era la unidad de Dios, la unidad de Amón-Ra, la unidad divina. De ese número 60 se deriva, y es la razón
del por qué en la Persia antigua el sistema de numeración era el sexagesimal de base 60. Nosotros contamos del 1 al 10 y ese es nuestro sistema de numeración. En la antigua Persia el sistema de numeración era de base 60. Y como curiosidad os diré cómo contaban. Con una mano y con el dedo pulgar señalaban a cada una de las 3 falanges que tenemos en los otros 4 dedos. 3, 6, 9, 12. Cuando finalizaban con la última, con las 12, levantaban un dedo de la otra mano y empezaban a contar de nuevo. 1, 2, 3, llegaban otra vez al 12, levantaban otro dedo de la mano. Y así hasta que levantaban los 5 dedos de la otra mano. 5 veces 12, 60. Hoy en día hay pueblos y aldeas rurales en China y en otros países orientales que todavía están utilizando el sistema de numeración sexagesimal, el de base 60, y no quieren saber nada del sistema decimal. Un siglo después, estamos en el siglo III, todos aquellos gnósticos se reúnen y forman los filaleteos. Filaleteos significa amantes de la verdad. También se llaman analogistas, porque utilizaban la analogía relacionando lo conocido con lo desconocido. Si yo sé algo que es así y lo comparo porque es semejante con lo que desconozco, puedo establecer una comparación entre lo que desconozco y lo que sé. Es decir, puedo comprender, basándome en lo que sé, en el conocimiento. Este sistema de utilizar la analogía es lo que derivaba en comprensión y su resultado se tenía como verdad. De ahí el nombre de filaleteos o amantes de la verdad, que utilizaban 2 tipos de lenguaje. El lenguaje del teodidactos, el lenguaje de quien decía ser revelado por un ser inmaterial y superior, dígase Dios u otra maestro u otra clase, otro nombre, y el episteme, que eran estos grupos que trataban de discutir y comprender la supuesta revelación que afirmaba el teodidactos. Pero daros cuenta del detalle de que tanto el lenguaje doxa como el lenguaje episteme coexistían sin lucha en el mismo grupo. Había en el mismo grupo personas que decían ser reveladas y que consentían ser discutidas y que se considerara la veracidad y qué utilidad podía tener su revelación. Y las conclusiones las admitían unos y otros, no había lucha entre ellos. El grupo del lenguaje doxa o el grupo de teodidactos estaba representado en esta época por Amoniosacas. Amoniosacas se afirma que es realmente el creador de la sociedad teosófica. Teosófica, sabiduría divina. Los teósofos se afanan en explicar la diferencia que hay entre la sabiduría divina, que es la teosofía, y la sabiduría de Dios. El hombre no tenemos acceso a la sabiduría de Dios. Tenemos acceso a la sabiduría divina como efecto, pero no como causa. Bien, el lenguaje de episteme, o el argumentativo, el que trataba de comprender, venía representado en aquella época por Plotino. Plotino era el argumentador, el que dudaba,
el que intentaba establecer la comprensión de lo que el Teodidactos o Amonio Sacas decía haber ser revelado. Su filosofía se basaba en lo que hoy llamamos el sistema ecléctico teosófico. Ya sabemos qué significa teosófico, sabiduría divina. Pero, ¿qué significa ecléctico? Eran eclécticos porque toleraban distintas creencias sin lucha entre ellas. El eclecticismo es el intento de aunar y unificar sin que haya contradicciones y lucha, pero cada uno respetando aquello en lo que cree, es decir, cada uno respetando los conocimientos del otro, para llegar en su conjunción a llegar a una mayor comprensión. Este intento de comprender más es lo que dio origen al movimiento que hoy conocemos como neoplatonismo. La base del sistema ecléctico teosófico o neoplatónico es triple. La primera, existe una deidad absoluta y única. Esta es la energía divina, la sabiduría de Dios. Y cuando este término, energía divina, viajó a países orientales, se le llamó de otro nombre, se le llamó Fohat. Ya tenemos un posible origen del nombre de Fohat. El segundo, bueno, disculpadme. Sí. Sí. Com? Apretante ahí. Vale. Continuemos y disculpad el inciso. El segundo argumento del eclecticismo teosófico es que hay una energía humana. El objeto de la existencia de la energía humana es atraer a la divina. Y esto crea un conjunto de actitudes, de rituales, para realizar esa atracción. Esto crea lo que hoy conocemos como teurgia. Y cuando esta teurgia viajó a los países orientales, recibió el nombre de Kundalini, conjunto de actitudes o rituales invocativos de energías superiores. El tercero, el ser humano, tenemos un germen divino, un germen inmortal. Es una reminiscencia de aquel eón del imperio aqueménida. El vehículo que comunica lo mortal y lo inmortal es el alma. Y esto implica que hay una relación entre Fohat y Kundalini, entre la energía divina y la energía humana. Es lo que llamamos, o lo que viene denominándose en Oriente, como nirvana o éxtasis. Pero lo interesante es ver cómo definían Plotino y Amonio Sacas al éxtasis.
o nirvana en Oriente. Amonio Saccas lo basaba en la meditación, en el teodidactos, en lo que una persona, un ser humano, afirma ser revelado por otro ser inmaterial o divino. Y en la invocación de las bienaventuranzas de ese ser divino consiste la teurgia, consiste Kundalini. Plotino afirmaba que este éxtasis se consigue liberándose del conocimiento finito. ¿Por qué? Todo conocimiento es finito, porque cuando hemos convertido a ese conocimiento en acción, ya no nos sirve de nada. Ese es el final de nuestro conocimiento. Lo hemos transmutado ya en acción, abandona ese conocimiento, adquiere otro conocimiento nuevo que te permitirá crear nueva acción. Este es el éxtasis que preconizaba Plotino. Crear algo nuevo. Un siglo después aparece Hipatia de Alejandría, una mujer, una valiente mujer, en la que coexistían las creencias de Amonio y de Plotino, pero ella se decantaba por Plotino, ya que era del grupo de los analogistas. Intentaba comprender a través de dudar de lo que afirmaban los lenguajes de la doxa, lo que decían los teodidactos. Si no lograba comprender aquellas revelaciones, no las consideraba, no las despreciaba, pero no entraban en su consideración. Tú quieres creer eso, créelo, pero como yo no puedo comprenderlo, no pretendas que crea. No tengo fe en aquello. Tengo fe en lo que puedo comprender. Y lo que puedo comprender es lo que puedo convertir en acción. Ese es el conocimiento que me resulta útil. El otro, ¿de qué me sirve creer en lo que me resulta inútil? Esta era la filosofía de Hipatia, muy, muy audaz y valiente en aquella época. Perteneciendo al grupo de analogistas y desarrollando esta capacidad de comprensión, estudió básicamente la lógica y ciencias exactas. Y en ese estudio inventó un sistema, un aparato para poder medir la densidad de líquidos y de fluidos. Mejoró el astrolabio existente en aquella época. Ahí tenéis un instrumento, un astrolabio de la Edad Media del siglo XVII, que se conserva en museos, hay varios. Es un aparato para medir la posición de las estrellas en el firmamento. Bien, Hipatia de Alejandría mejoró y perfeccionó este instrumento para medir la posición de las estrellas con mayor exactitud. Lo característico de Hipatia, como perteneciente al grupo de los filaleteos, amantes de la verdad, de los analogistas que intentaban comprender por encima de creer, fue que enseñaba sin distinción tanto a cristianos como a paganos. No importaba la creencia, era una seguidora del sistema ecléctico teosófico. Intentaba enseñar que lo que el ser humano comprende es esa parte de teosofía o sabiduría divina que ha llegado a alcanzar. Y esa es su propia e individual y particular revelación, que le permitirá, porque comprende, transformarlo en una actitud. Y como su maestro Plotino decía, cuando hayas convertido a lo que sabes en actitud, debes desechar lo que sabes, porque ya lo has usado. Y debes renovar tu conocimiento, porque así
tendrás oportunidad de renovar tu acción. Esta constante renovación de actitudes es lo que lleva al proceso evolutivo humano. Esta consideración llevó a que los propios cristianos la asesinaran brutalmente, porque no consideraba su fe y su revelación. ¿Aparece, por lo tanto, un nuevo sistema ecléctico teosófico? Aparece, pero con una base en la que se consideran dos energías, una energía humana y otra divina, que han de entrar en contacto. Y ese contacto es la base del sistema filosófico llamado eclecticismo teosófico, pero con una condición. Y es que la energía humana y la divina que se invocan o que existen han de existir en el mismo individuo. Lo que preconizaba Hipatia es que si tú como individuo no eres capaz de invocar y usar una energía divina de tu propio germen divino, y utilizas la que otro dice haber recibido en forma de revelación, el teodidactos, ya no coexisten en ti las dos energías, sino que una la tiene un individuo y otra la tiene otro. Eso no entraba en la consideración de Hipatia. Y la base del sistema ecléctico teosófico es que la capacidad de relacionar lo divino o inmaterial con lo humano y material coexistan ambas en el mismo individuo. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue una diferencia entre lo que venimos llamando teurgia como sistema o ritual invocativo y que pertenece a las organizaciones. Y la organización que pretende que su ritual sea más invocativo que el ritual de otra organización es lo que diferencia una teurgia de otra. Es como ese chiste que nos dicen: cuando vayas a comulgar, toma hostias plim, porque tienen más Dios. Como veis, esto es una absurdez. Pues algo así pretende la lucha entre organizaciones o la lucha entre teurgias. Cada sistema invocativo o de teurgia pretende ser más puro y una energía superior respecto de otro. Esto crea lucha entre los propios seres humanos. Pero hay otro aspecto, y es el aspecto de la demiurgia. El aspecto de la demiurgia ya no es centrándose en una organización en la que todos sus miembros siguen el mismo kundalini o el mismo ritual, sino que cada individuo se crea su propio ritual y su propio sistema invocativo, sin entrar en lucha con el sistema invocativo que usa otro individuo. Por lo tanto, ya no se basa en enseñar un determinado ritual, sino en aprender cuál es tu propio ritual. Aquí empieza, gracias a Hipatia, una diferenciación entre la teurgia como organización, como enseñanza, y la demiurgia como aprendizaje, como centrar la atención en el organismo, no en la organización. ¿Cuál es la relación entre el teurgo y el demiurgo? Entre la teurgia y la demiurgia. Eso que venimos llamando crecimiento personal, porque volvemos a lo mismo. Desarrollamos la capacidad de convertir ese conocimiento nuevo, porque nos liberamos del ya usado, en acción, que también será nueva. Como ejemplo,
En aquel tiempo, en tiempos de Hipatia, se afirmaba que el feto humano, en los 3 meses y medio después de haber sido concebido, está desarrollando lo que en el futuro será su cuerpo mental, su capacidad mental y a la vez su capacidad de absorber gases. En los 3 meses y medio siguientes está desarrollando lo que será su cuerpo emocional, su capacidad de expresar emociones y a la vez la capacidad de absorber, de asimilar a su metabolismo líquidos. Y en los 2 meses últimos finaliza la construcción de su cuerpo físico y la capacidad de asimilar sólidos. Estas capacidades de absorción y estas construcciones de los 3 distintos cuerpos son llevadas a cabo y realizadas por lo que viene llamándose de muchas maneras, pero como un nombre genérico, agentes constructores, ya que la voluntad humana no interviene en su construcción, se nos da hecho. Ese es tu cuerpo físico, tú no lo has decidido, esa es tu mente, nacemos con algo hecho ya. Igual que nuestro Sol se ha creado porque se han agrupado protones que otro Sol ha creado. La invocación de estos agentes constructores o teurgia, en la Edad Media, en nuestra Edad Media, se denominaba Ars Goetia y precisamente estaba considerado como magia negra y era perseguido por la Inquisición. El teurgo es el mago, el teurgo es el capaz de invocar, el que realiza Kundalini, el que a través de sus rituales invocativos o mágicos puede usar y comandar a estos agentes constructores para que hagan, para que realicen algo, para que construyan o modifiquen materia. Su acción viene determinada por la orden que da para que realice algo, para que haga obras, pero estas obras pueden ser divinas o humanas. Y esta diferenciación entre lo que hace el teurgo como obra divina y como obra humana da lugar a la teurgia y a la goecia. Cuando el teurgo hace obras divinas, realiza teurgia, pero cuando hace obras humanas, realiza goetia. La diferencia la veis incluso en el símbolo. Veis que la goetia tiene el mismo símbolo que la teurgia, pero invertido, al revés. Algo semejante a la utilización de la esvástica por Hitler. El sistema nazi utilizó la esvástica pero invertida, invirtiendo la esvástica india original. Bien, todo esto respecto de Kundalini y Foat. Según los cabalistas, Foat es el demiurgo y al demiurgo se le denomina en la Cábala como el creador, el artesano del mundo, es el señor del mundo. Para el hinduismo, Foat es Brahma, esa imagen con 4 caras. Para los egipcios, Foat es Osiris. Para Zoroastro, Foat es Ahura Mazda. Como veis, Foat es lo mismo, pero depende de la sociedad que lo ha considerado, le ha dado un nombre y una simbología. Pero viene a significar exactamente lo mismo, solo que con distintos nombres. Y esto crean distintas teurgias o distintos kundalinis, distintas formas de invocar. Para los Vedas, Foat es Vishnu. ¿Sabéis qué significa Vishnu? El que penetra. El que penetra, la cuerda cerrada, que es capaz de penetrar en otros universos. Luego,
En las charlas pasadas que hemos venido hablando de universos paralelos, no os lo había dicho, pero comprenderéis que hemos estado hablando de Foat. Para el budismo, Foat es Sanat Kumara. Se afirma en la doctrina secreta, en el tomo 1, que existen tantos Foats como constructores. Si una determinada materia necesita de una cualificación de determinados constructores, esos son un tipo de Foat, pero no pueden construir otra materia distinta, que harán falta otro tipo de Foat. Para el cristianismo, Foat es el Verbo hecho carne y lo celebramos cada Navidad. Pero Foat y Kundalini tienen unas características relativas al espacio, tienen características espaciales. De Foat y de Kundalini y de las características espaciales de ambos, y veréis qué hay en común, hablaremos, si lo tenéis a bien, en la próxima conferencia de noviembre. Las características espaciales son, respecto de Foat, que el espacio es multidimensional, como la cuerda cerrada, que es capaz de desplazarse en varias dimensiones simultáneamente. Respecto de Kundalini, la cualidad espacial de la multigeometría, multiplicidad de formas. Y respecto de la fusión, ese éxtasis que nos decía Plotino, el nirvana que nos aplican en Oriente, que nos explican en Oriente, ese fuego solar que se habla en otras filosofías, como en la Sociedad Teosófica o en la Escuela Arcana, tiene la cualidad espacial de multimolecular. Tanto la multidimensionalidad como la multigeometría, como la multimolecularidad, las desarrollaremos en la próxima conferencia. Pero entre estas tres características espaciales y entre estos tres conceptos, Foat, Kundalini y solar, hay una relación. Si estamos hablando de energía como relación, no podemos obviar en que estos tres conceptos estén relacionados. ¿En qué se basa esta relación triple? En que hay espacios separados, pero existentes en el mismo universo, y esto lleva a la comprensión, recordar el ámbito de Hipatia. Intentaba el sistema ecléctico, reunir todas las creencias y ver qué hay en común. Pero esa energía divina que existe en cada ser humano, que se despierte y se conecte con esa energía humana que también existe en el propio ser humano. Espacios separados, pero en el mismo universo. Y la relación incorrecta es espacios separados, pero en universos distintos. Esta es la relación incorrecta y que lleva a la consideración del conocimiento. Creer sin comprender. ¿Qué peligro puede llevarnos este desequilibrio, estos espacios separados en distintos universos o individuos? No he encontrado una definición mejor y más útil que la que se contiene en el libro de la clave de la teosofía de la señora Elena Petrovna Blavatsky. Allí se afirma que el máximo peligro latente en la humanidad, y lo más triste es que estamos poniéndolo en práctica, es que unos tenemos los pensamientos y otros la acción. Yo pienso, pero no voy a convertir en acción lo que pienso, y ya lo haréis vosotros. Los pensamientos de unos y la acción de otros implica que hay espacios separados en individuos separados. Y esto es lo que lleva a la lucha,
a la confrontación, a la desavenencia. Lo correcto es que Foati y Kundalini existan en el mismo individuo. De esa manera, ese fuego solar, ese éxtasis, se despierta por el organismo, no por la teurgia relativa a una determinada organización. Si esto lo tiene que llevar a cabo un individuo, ha de existir un agente humano que realmente lleve a cabo esta relación. ¿Cuál es el agente humano que nos permite establecer esta relación? La voluntad. Esa energía que a través de ella nos permite hacer aquello que nos proponemos. Pero podríamos definir a la voluntad. ¿Qué es la voluntad? En la próxima charla en noviembre analizaremos de manera muy concreta qué es la voluntad, porque podríamos hacer elucubraciones filosóficas en torno a la voluntad, psicológicas incluso. Pero creo que la mayor utilidad es la mayor concreción. Y la mayor concreción es definir que la voluntad, y eso lo sabemos hoy, está compuesta por la conjunción de tres energías. Una energía química, otra eléctrica y otra electromagnética. La energía, por ejemplo, elijo la eléctrica, ya que la química y la electromagnética parece que sean más evidentes. Pero mucha gente pregunta, ¿cómo? ¿Es que yo tengo al ejercer mi voluntad energía eléctrica? Pues sí. ¿Qué es electricidad? El movimiento de cargas eléctricas. Ese movimiento se realiza en nosotros. Una de las últimas afirmaciones de la ciencia y de los últimos descubrimientos es que en nuestro ojo, en la retina, existe una molécula en forma de proteína, la llamada rodopsina, que depende de la frecuencia de la luz que entra por el ojo, deja pasar unos iones o no, o deja pasar otros, que es un ion, es un átomo al que le sobran electrones o le sobran protones, es decir, un átomo cargado con mayor electricidad negativa o con mayor electricidad positiva. Luego, si ese átomo, por incidir una luz de determinada frecuencia en nuestro ojo, esa rodopsina o proteína existente en nuestras retinas deja pasar a unos átomos con carga eléctrica positiva, esto va a incidir en nuestro nervio óptico, que al llegar ese impulso eléctrico a nuestro cerebro, accionará determinado grupo de neuronas que a su vez generarán un impulso electroquímico que moverá a todo el metabolismo de nuestro cuerpo y nos hace movernos, sentir y pensar. Luego, una simple luz provoca una energía de iones que es una corriente eléctrica. Y depende del microvoltaje de esta corriente eléctrica, el ser humano se mueve, siente y piensa en determinada forma. Lo curioso es que esto es reversible. Es decir, si estamos experimentando ese sentimiento pensando o actuando de determinada manera, hay determinadas zonas de nuestro cerebro que están realizando la misma función que cuando reciben el impulso iónico proveniente de nuestra retina. Es decir, que o generamos nuestra actitud o nos es inducida. Si la generamos es porque ejercitamos nuestra voluntad. Si nos es inducida es porque estamos haciendo la voluntad de otro. Ese máximo peligro que nos advierte Elena Petrovna Blavatsky. Los pensamientos de unos, las acciones de otros. En la próxima charla
hablaremos más concretamente de estas tres energías que constituyen nuestra propia voluntad y de cómo se combinan. Hay una relación entre el ejercicio de la voluntad, entre el amor y la inteligencia, entre Foat, solar, y Kundalini, para alcanzar ese éxtasis. Esta relación, en forma de frase, os la he argumentado de esta manera. La voluntad genera el amor cuando contacta con la inteligencia. La voluntad viene a representar la fuerza foática, la energía divina, ese germen divino que coexiste en cada uno de nosotros. La inteligencia, la teurgia, pero individual. La capacidad del individuo como organismo, la capacidad invocativa individual de cada uno de nosotros. Cuando se unen la fuerza foática y la kundalínica, surge ese fuego solar, ese equilibrio que provoca el éxtasis, ese amor. Fijaros que os he puesto entre paréntesis que la voluntad genera el amor cuando contacta con la inteligencia, no cuando contacta con el deseo. Ya que hablamos de la inteligencia y sabemos qué es el deseo, ¿qué es la inteligencia? Es la capacidad de descubrir, es la capacidad de entender, la capacidad de comprender lo que venimos repitiendo desde que hemos empezado a hablar. La capacidad de comprensión. Cuando comprendemos algo, se nos pone esa cara. Pero para poner esa cara, para descubrir, tenemos un instrumento y un obstáculo. El instrumento es nuestra energía foática, lo superior, lo más divino que hay en nosotros. Es esa voluntad movida por la mente, por lo que pienso. Y el obstáculo, no he encontrado una definición mejor de ese obstáculo que la que doña Elena Petrovna Blavatsky, en su obra La doctrina secreta, en el tomo 6, nos da diciendo que a la humanidad nos falta un eslabón. Y el eslabón es la capacidad de convertir en concreto a lo que es abstracto. Volvemos a lo mismo, amigos. La capacidad de convertir en acción al conocimiento. ¿Cómo funciona nuestra mente? Funciona teniendo dos partes, una foática y otra kundalínica. Pero estas dos partes pueden estar en equilibrio o no. Si están en equilibrio, provocan la coherencia en nosotros. ¿Y qué sería la coherencia? Esa correspondencia perfecta entre lo que decidimos hacer y lo que hacemos. Es decir, volvemos a repetir, esa capacidad de haber convertido en acción todo nuestro conocimiento y que no sobre ni de uno ni de otra. Esta coherencia, lo que en términos filosóficos o místicos viene denominándose también como Agni Yoga. También en la próxima conferencia hablaremos de las distintas praxis o prácticas de la voluntad para, a través de diversos yogas, necesarios todos, pero concatenados, desembocan, finalizan en el Agni Yoga. Y esto requiere de una expresión psicológica. ¿Cuál podría ser el objetivo psicológico de esta secuencia de yogas o de prácticas? Volvemos a lo mismo, el ejercicio de la voluntad porque comprendo. Y este objetivo psicológico de comprender tiene un refrendo astrológico, no astronómico, astrológico. El refrendo astrológico es el que se relaciona la Tierra, el que relaciona la Tierra con Júpiter.
Este contacto de la Tierra con Júpiter nos obliga a esclarecer el mito de Júpiter. Yu significa luz, Peter, padre, pater, luz del Padre, la luz del Padre que irradia, energía oscura. Enlazamos con el concepto del principio. Este desequilibrio que venimos hablando entre Foat y Kundalini respecto de la relación Tierra-Júpiter es lo que en antroposofía se denomina como la octava esfera. ¿Qué es la octava esfera? El impedimento de que la Tierra reciba la luz del Padre. Es decir, considerando que el Padre es Júpiter, que establezca el contacto astrológico con Júpiter. Por lo tanto, que la humanidad no sea iluminada, no sea revelada. Esta octava esfera, término argumentado por la antroposofía, es triple. La primera la regenta Ahriman. Ahriman es el representante de todo el conjunto de espectros, fantasmas, lo que llamamos tentaciones del diablo. El diablo y Ahriman tienen connotaciones semejantes. La labor de Ahriman es de atraer hacia la materia. Es decir, si la Tierra es atraída hacia la materia, no será atraída hacia la luz. Por eso se evita el contacto con Júpiter. Este es un legado gnóstico que ha sido adoptado por la antroposofía. La segunda esfera que compone esta octava está regentada por Lucifer. Pero Lucifer, según la antroposofía, no es el demonio. Lucifer es transportador de luz, portador de luz. Y la misión de Lucifer, según el antropósofo, es de llevar el alma al Devacán, al cielo, al nirvana. Y la tercera es la formada por todos aquellos eones y pleromas que vimos anteriormente, todos aquellos constructores de materia, aquellos eones gnósticos, y que son conocidos por la mitología como asuras, demonios, gnomos, hadas, ángeles, etc. Pero, ¿qué puede suponer la octava esfera, este impedimento de que la mente funcione como una unidad entre la parte abstracta y la concreta, entre la foática y la kundalínica, para que surja el amor, contactando la voluntad con la inteligencia? En psicología, ¿cómo podríamos definir este impedimento del equilibrio? Cuando la mente está al servicio del deseo. Si la mente está al servicio del deseo es porque el cuerpo emocional ha horadado, ha penetrado en el cuerpo mental. Y entonces la mente es víctima del deseo. Y la mente la usamos para justificar aquello que es objeto de nuestro deseo. De ahí el paréntesis que os he puesto de que cuando la voluntad contacta con la inteligencia genera el amor, pero no genera el amor cuando contacta con el deseo, sino que genera el egoísmo. Ante todo esto, ¿podemos tener esperanza en la espiritualidad? ¿Podemos argumentar un poco qué supondría tener esperanza en la espiritualidad? He elegido 4 frases que, en lugar de explicároslo con mis palabras, creo que lo explican magistralmente, con muy pocas palabras. No soy capaz de explicarlo con menos. Las frases son las siguientes. Aristóteles nos dice que la esperanza es el sueño de quien está despierto.
es decir, de quien vive en una constante irrealidad, porque imagina, pero no es capaz de convertir en actitud aquello que conoce. Por eso necesita imaginar. El conde de Rivarol, un escritor francés, nos dice que la esperanza es el empréstito de la felicidad. Es algo que se pide como prestado, pero que luego hay que devolver con elevados y cuantiosos intereses. Francis Bacon nos afirma que la esperanza es un buen desayuno, pero una mala cena. Puede tener un principio o un momento de desahogo, pero al final es amargo. Baltasar Gracián, nuestro escritor español, nos dice que la esperanza es el mejor falsificador. ¿De qué? De la realidad. Por lo tanto, en lugar de hablar de una esperanza en la espiritualidad, podríamos hablar de una espiritualidad inteligente, ya que la voluntad contacta con la inteligencia para generar el amor. ¿Cuál sería la acción correcta de esta espiritualidad inteligente? Otra frase de Samuel Smail, un escritor escocés, nos dice: la tontería habla delante para ser vista, la inteligencia calla detrás y observa. La atención, el anonimato, el organismo que es capaz de contactar su parte divina con su parte humana, pero respeta los contactos que pueda realizar otro organismo, tal y como venía practicando Hipatia, y por ello fue asesinada. ¿Qué es la inteligencia? ¿Hay alguna expresión que defina a la inteligencia? Séneca, nuestro cordobés filósofo y tutor de Nerón, estoico por naturaleza, nos dice que la inteligencia no es saber más, sino rectificar mejor. Saber más, conocimiento de qué te sirve, si no eres capaz de convertirlo en acción, ¿qué utilidad tiene? Pero rectificar mejor, ¿qué es? Cambiar de acción. Y en esa renovación renuevas conocimiento y te renuevas a ti mismo. Esa es la esperanza en la espiritualidad. Esa es la espiritualidad inteligente. ¿Cuál sería la acción inteligente que nos generase el amor? Porque hemos contactado la voluntad con la inteligencia propias. Anton Chejov, médico y dramaturgo ruso, quien dijo de sí mismo: la medicina es mi esposa legal, la literatura es mi amante. Afirma, respecto de lo que estamos diciendo, que el inteligente aprende, los demás enseñan. Creo que la acción está perfectamente explicada. Y por fin, Antonio Machado nos da lo que podría ser el colofón para esta charla. En cultura y saber, pierdes lo que guardas, ganas lo que das. Por hoy no os he podido dar más. Muchas gracias. Muchas gracias. Si se os ocurre alguna pregunta o alguna sugerencia, es porque habéis comprendido. Pero si no se os ocurre ninguna pregunta ni ninguna sugerencia, no os preocupéis, es porque habéis comprendido. Bueno, comprender un poquito menos.
Espera, con el micrófono, por favor. Eloy, que digo que se dice mucho que el conocimiento te hará libre, luego es importantísimo conocer. ¿Me escuchas? Creo que te he escuchado. Sí, me refería a lo importante que es el conocimiento, luego ya el uso que cada uno le pueda dar. Pero de hecho se nos ha impedido mucho tener el conocimiento que muchas veces necesitamos. Bueno, si esa es tu pregunta, creo que ya puedo Sí, me refería a que ampliaras un poco más lo del conocimiento, porque me ha dado la impresión de que, como si dijéramos que conocemos, pero que enseguida lo tenemos que desechar y tal. Cuando una vez que conocemos, ese conocimiento durante toda una vida nos está ayudando, aunque ya tengamos que ir adquiriendo otros nuevos. Sí. Me ha quedado la impresión esa de que como que ya ese conocimiento anterior ya no nos sirve, y creo que sí que nos sirve siempre. Si le encuentras utilidad al conocimiento que aún tienes, es porque todavía hay acciones pendientes que lo conviertan en acción. Porque cuando todo lo que sabes eres capaz de convertirlo en acción, acción y conocimiento se incorpora modificando tus propias estructuras. Y entonces has de adquirir nuevo conocimiento para cambiar tu acción y crear acciones nuevas. Siempre que hay un conocimiento nuevo, hay una nueva actitud. Pero no hay actitudes nuevas sin haber adquirido nuevos conocimientos. Lo cual quiere decir que entre una y otra ha de existir la duda. La duda de lo que conoces, de lo que sabes. Si estás una persona que no duda de lo que sabe, perdura ese conocimiento en el tiempo, pero no lo renueva. Lo renueva cuando adquiere nuevos conocimientos. Es la oportunidad, se afirma, para crear nuevas actitudes. Si no se hubiera obrado así, no tendríamos coches, no habrían ordenadores, no habrían chips. Si no hubieran habido científicos que hubieran renovado los conocimientos que otros tenían, hoy no tendríamos el estado de bienestar que tenemos. Tampoco quizá tendríamos la picardía y la capacidad de obrar de manera egoísta, que quizá hoy sepamos hacerlo mejor que antaño, porque tengamos más medios para ser más egoístas. Luego, ese aumento de conocimiento puede que la voluntad contacte con el deseo, lo que genera egoísmo en la raza humana, o que contacte con la inteligencia, lo que genera el amor en la raza humana. Y lo que es indudable es que hoy existe más amor que antes, como también hoy puede existir mayor capacidad de ejercer y de practicar el egoísmo que antes. Y para todo eso hace falta renovar el conocimiento. Pero bueno, son criterios. A una persona que le haya costado muchísimo adquirir un conocimiento, claro, le tiene que costar más desprenderse de él. Pero son consideraciones personales. El aferrarse al conocimiento es lo que puede producir las creencias. La creencia incluso los extremismos en las creencias, por supuesto. Una creencia viene siempre por un conjunto de rituales o teurgia. Y ya hemos visto, y todos lo sabemos, que cada creencia tiene su propio ritual y tiene su propia teurgia.
el conjunto de rituales o teurgia es el conjunto de conocimientos de una creencia. Por lo tanto, si no se contrasta con los conocimientos de otra teurgia, habrá una lucha entre las dos teurgias. Pero en cuanto una persona creyente en algo investiga y conoce otras creencias, parece que la potencia de la fe que depositaba en una única creencia se tenga que fragmentar en las otras creencias que está conociendo y empieza a arbitrar lazos, cosas que tienen en común una, otra y otras creencias. Y en lugar de depositar la fe unidireccionada en esa teurgia, tiene una fe fragmentada en diversas teurgias o creencias. La pregunta es, ¿qué persona es más comprensiva? ¿La unidireccionada en una creencia o la que conoce varias creencias? Creo que la mayor tolerancia o comprensión está en el mayor conocimiento. Por lo tanto, por ahí pueden andar los caminos. No sé si el micrófono funciona. Nada, te lo comes. Sí. En el proceso del conocimiento o en los procesos, yo entendería como si hay dos procesos. Me refiero al tema de que llega un conocimiento a través de un esfuerzo, un método, un trabajo, la persona que está persiguiendo un objetivo de comprensión de algo en concreto, y al final lo alcanza o no lo alcanza, pero hay una persistencia, una voluntad, un esfuerzo, un trabajo. Sin embargo, hay otro proceso que yo no lo acabo de entender o explicar, o qué tipo de energía es la que trabaja en este tipo de proceso, que es el encendido de la luz, la iluminación que te llega en ese momento fugaz y que te hace comprender todo. Y no ha habido esfuerzo, ha habido una especie de revelación y de golpe y porrazo has comprendido algo que durante años has estado en ese esfuerzo, en ese trabajo. Ahí son dos procesos, pero te llega el conocimiento de súbito o te llega el conocimiento a base de un trabajo, un esfuerzo y una voluntad constante de perseguir aquello que... Sí, eso es como el científico que descubre algo. Newton, cuando lo alababan y le decían lo genio que era, ha sido capaz de definir a la gravedad, las leyes de Newton. Nadie en la ciencia, desde Galileo Galilei, ha podido. Newton afirmaba, es que camino a lomos de gigantes. Es decir, ese conocimiento que en un momento te viene como iluminación, no es solo labor tuya, es labor de otros que se han esforzado como tú lo estás haciendo para llegar a comprender. Y si tú has comprendido, otros también. Pero ese esfuerzo que tú haces, no nos quepa la menor duda, no queda en ti. Somos partícipes todos. Porque si la energía electromagnética con la que funciona nuestro cerebro es una clase de luz, viaja nuestro electromagnetismo, viaja a la velocidad de la luz como mínimo. Lo cual quiere decir que lo que estamos pensando, comprendiendo en este instante, está dando como mínimo 7 vueltas a nuestro planeta Tierra en un solo segundo. Está impactando con las mentes de otras personas 7 veces por segundo. Hay una oportunidad de que viajando esta energía electromagnética de tu propio pensamiento y que no ves, impactando en los cerebros de todos los millones de seres humanos como mínimo 7 veces en un segundo, de que en algún cerebro que esté
esforzándose en un sentido parecido al tuyo, comprenda algo parecido a lo que tú estás comprendiendo, gracias no solo al esfuerzo que tú haces, sino al esfuerzo que aquella persona también está haciendo. Los dos habéis comprendido. En la historia de los descubrimientos científicos son muchos los casos en los que un científico en un país escribe un artículo afirmando que ha descubierto esto, y al mismo tiempo otro científico, sin contacto entre ambos y en otro país lejano, afirma algo semejante y que ha descubierto lo mismo. Ambos científicos ni se conocían. Oye, tú estás diciendo lo mismo que yo, ¿y cómo has llegado a esa conclusión? Y han visto que inicialmente sus trabajos han tenido unas grandes diferencias, pero en el proceso investigativo las coincidencias han sido cada vez mayores y eso les ha llegado a descubrir a los dos al mismo tiempo la misma cosa. Quiere decir que esos fogonazos, esas iluminaciones que todos en algún momento de nuestra vida recibimos, comprendemos en ese momento, la imagen de la comprensión es la bombilla encendida, esa luz, esa comprensión no se debe solo a nuestro propio esfuerzo, aunque es necesario. Se debe, y no lo dudemos, al esfuerzo de todo el conjunto de la raza humana. Si el esfuerzo mental que hacen unos individuos y otros no estuviera conjuntado y complementado, no tendríamos la evolución de la que disfrutamos hoy en día. Pero esto puede ser para bien y también puede ser para mal. Es decir, que si yo estoy pensando de manera egoísta cómo satisfacer a mi propio deseo, cómo aumentar y hacer realidad mi egoísmo, otra persona, por lejos que se encuentre, que esté pensando en satisfacerse a sí mismo, nos estamos potenciando ambos. Y la potencia de mi deseo está contactando con la potencia de su deseo, lo cual quiere decir que mi deseo se aumenta sin yo proponérmelo y el de la otra persona también. Aquella persona está influyendo en mí de manera negativa, pero yo también lo estoy haciendo en ella. Entre ambos estamos creando el egoísmo. Por lo tanto, esa iluminación viene en ambos casos, la del científico o la del egoísta, viene por un proceso de comprensión que finaliza con un cambio de actitud. He comprendido eso, ahora me doy cuenta. Es una iluminación, pero no nos quepa duda. Hay un contacto más íntimo de lo que pensamos y hay un intercambio de partículas entre la persona que habla y las personas que escuchan, yendo por la calle, cuando nos cruzamos por personas que ni siquiera miramos. Hay un intercambio de ciertas partículas entre todos nosotros. Y todo lo que estamos pensando y siendo en ese momento cuando caminamos por la calle, lo estamos desparramando por doquier, sea en bondad, sea en inteligencia o sea en egoísmo. Si vamos por la calle mirando escaparates a ver qué es lo que me compro, estoy potenciando el deseo en otra persona. Y si otra persona está llevada de manera desbocada a ese deseo, puedo considerarme como parte responsable de esa tendencia, porque yo también la tengo. Pero si yo puedo pensar de manera bondadosa e inteligente, el contacto de mi voluntad en hacer cosas inteligentes genera en mí una clase de energía, eso que la filosofía oriental, mística, denomina como fuego solar, amor, el amor del Cristo, el amor de Dios, genera esa energía, fuego solar, o llamémosle como quiera, que de la misma manera lo estoy desparramando por doquier, porque intento que mi voluntad se contacte con la inteligencia.
Y la inteligencia se basa en mi elección, pero la elección mía, no la elección de otro que me diga lo que tengo que hacer y yo no elijo, sino que sigo y obedezco. Entonces, al no elegir, no pongo en acción mi inteligencia. Y ya no hay contacto entre voluntad e inteligencia, ya no hay amor. Habrá otra cosa. Sí. Yo quisiera en primer lugar hacer 3 afirmaciones. La primera es sobre la palabra inteligencia. Inteligencia viene del latín interlego, que es escoger entre la mejor opción. Inter, entre, lego, diferentes opciones. La segunda puede ser que sea el conocimiento. El conocimiento es el reflejo de la realidad exterior. Y la tercera que afirmo es se me ha olvidado. Pero quería preguntarle algo importante. Resulta que usted está hablando de forma científica y de vez en cuando mete usted a la divinidad. Mete la divinidad y tal. Entonces, esto parece que sea un poco contradictorio, porque desde Kant está perfectamente demostrado que no se puede demostrar la existencia de Dios. Entonces, ¿de dónde saca usted la divinidad del hombre? Fíjese, acaba usted de mencionar a Kant. Le voy a indicar 3 premisas kantianas. La primera, y con eso le relaciono el por qué utilizo términos científicos para hablar de términos divinos. La primera premisa kantiana dice, identifica lo que debes hacer, no lo que quieres, sino lo que debes hacer. La segunda, olvida lo que ya has hecho. No lo muestres a los demás para decir, mirad qué perfecto soy y mirad qué he hecho. Mirad mi obra, adoradme. Olvida lo que has hecho. Tercera premisa kantiana, hazlo. Le repito las 3. Identifica qué debes hacer. Olvida lo que has hecho y la tercera, hazlo. Al identificar lo que debes hacer y no lo que quieres hacer, estamos apartando la tendencia del deseo respecto de aquello superior que hay en nosotros. No habría una posible identificación en que lo superior que hay en el ser humano sea ese germen divino que menciona la gnosis, esa parte de la divinidad, esa partícula o pleroma divino que subyace en cada ser humano, y eso no está en la mente. Hazlo. ¿Con qué medios? ¿Con qué medios? Materiales. No solo tu cuerpo, sino con tu televisor, con tu ordenador. Todos los medios materiales. Cuando dice Kant, hazlo, se está refiriendo a la materia. Y la materia es lo más concreto. Hay una relación más amplia que lo más inmaterial o divino y lo más material y concreto. Kant nos lo explica con sus 3 premisas. De ahí que si lo más inmaterial o divino existe en cada ser humano, pero tiene un ligazón en hazlo, que decía Kant, como la relación entre el aspecto material y nosotros estamos constituidos por materia, nuestro cuerpo mental o capacidad de pensar es materia. Aún es materia, pero es la más sutil de las materias a las que conscientemente tenemos alcance todos. Hay una relación entre el aspecto material o científico, los conocimientos de la ciencia, y el aspecto inmaterial o divino. Este es el motivo para que esté exponiendo o mezclando cosas o términos divinos y términos científicos, porque encuentro una posibilidad de comprender la terminología filosófica o
divina a través de los conocimientos científicos. Simplemente eso. Eso es comprensión, no le llamo fe. Cuando hablaban de revelar, la revelación, era una forma de educar al pueblo. O sea, yo tengo de Dios, me ha venido este pensamiento revelado, pero eso es una forma de educar. Lo que querían era educar con la excusa de que el pensamiento, o lo que iba a decir, era revelado por Dios. Sí, y constituía el conjunto de conocimientos y eso constituía una teurgia o una determinada religión en la que hay que tener fe, pero que no hay refrendo en la realidad, sino únicamente en aquellas palabras que el teodidactos dice haber recibido de una deidad determinada, y en la que sin comprensión alguna los fieles o creyentes en esa teurgia han de cumplir como ritual, lo cual quiere decir, podría significar que los creyentes de esa religión tienen su capacidad de elección limitada a la teurgia organizativa. Si se les permitiera conocer o practicar otras teurgias, esa perdería importancia, es decir, perdería adeptos. A ninguna religión le interesa perder adeptos. Por lo tanto, ¿en qué se basa el intento de no perder adeptos? En cultivar la ignorancia, en que no se desarrolle la inteligencia, en que el conocimiento no se transforme en comprensión. En fin, esto es discutible. Sí. Sí, los iones constituyen respecto de nuestro cuerpo hormonas, son sustancias iónicas o sustancias de átomos ionizados. La cantidad de hormonas que un cuerpo tiene no coincide exactamente con la que tiene otro cuerpo. Por lo tanto, la capacidad de segregar determinada cantidad y determinada hormona depende de ese organismo, de ese cuerpo. En el ejercicio de la voluntad, es decir, en el empeño de hacer lo que me propongo, pero primero he de proponérmelo y luego lo haré. Si yo no me lo propongo, sino que, lo que dice aquel, ya no me lo he propuesto yo, estoy copiando lo que otro me propone y ya no hablamos de esta cosa. Hablamos de mi propia propuesta. Cuando yo me propongo algo y soy capaz de hacerlo y lo pongo en práctica y soy capaz de realizarlo hasta el final y me quedo satisfecho de que lo que me propuse es todo lo que acabo de hacer y ya no hay parte de propuesta convertida en acción, hay un equilibrio perfecto, mi cuerpo no segrega las mismas hormonas ni en la misma cantidad que antes de haberme propuesto lo que me propuse. No es fruto del azar. Lo que pasa es que nosotros no somos capaces de ordenar a nuestro cuerpo que cambie nuestra secreción hormonal. Eso se hace automáticamente. Se afirma que por esos constructores materiales, por esos ángeles, devas, asuras, eones, el pleroma, etcétera, denominaciones de antaño.
pero que no tienen hoy una denominación científica porque no hay un refrendo científico. Simplemente el metabolismo de tu cuerpo es el que hace que tu secreción hormonal antes era así y ahora es así. Pero lo que está demostrado es que la secreción hormonal y la cantidad de hormonas en el cuerpo de un individuo cambia si lo que se propone lo hace. Y si no se propone y hace lo que la propuesta de otro individuo, la secreción hormonal es característica. Y esto también está comprobado. Todas las personas que practican la misma teología suelen tener una composición hormonal, una creencia, una energía emotiva parecida. Y tienen connotaciones parecidas. Son muchos los experimentos que se han hecho en este sentido. Sí, nacemos con una capacidad que luego a lo largo de la vida podemos desarrollar o no. Hemos de cerrar, hemos de desmontar y abandonar el local enseguida. Si tenéis alguna otra pregunta, la podéis dirigir a la asociación y por correo electrónico nosotros se la pasaríamos, Eloy Millet, y si le parece bien, y ya contestaríamos, ¿vale? Encantado. Gracias. Hemos estado hablando varias veces, ha estado hablando Eloy, de la próxima conferencia. Será el 15 de noviembre en este mismo local a las 6:30 y el título será La praxis de la voluntad. La voluntad, los yogas. Gracias por venir. Buenas tardes. Muchas gracias.